Lectura comentada de la Biblia. Juan capítulo 18 al capítulo 21. Momentos dramáticos en la muerte de Jesús. Momentos gloriosos en su resurrección. ¿Fue la muerte de cruz una muerte designada y preparada por el Señor? Cristo siempre supo que Él iba a morir y nunca rehusó tal destino, y Él conocía que el plan del Padre siempre fue que su Hijo muriera. En el desarrollo de este plan hay momentos de mucho dramatismo que Juan nos deja ver y vamos a mencionarlos de manera muy breve. La Escritura dice que Judas había sido un instrumento designado para entregar al Señor Jesucristo. Este fue el primero de los 29 detalles respecto a la muerte de Cristo que se cumplieron en menos de 24 horas. Fue vendido por 30 piezas de plata. Fue abandonado por sus discípulos, acusado por falsos testigos, mudo ante sus acusadores, herido y magullado, herido y escupido, objeto de burla y mofa, caído bajo la cruz, manos y pies horadadas, crucificado con ladrones, perdonando a sus enemigos, aborrecido sin causa, rechazado por el pueblo, observándolo desde lejos, gente que meneaba la cabeza, vestiduras repartidas, sufrimiento de sed, le dieron a beber vinagre y hiel, clamor de abandono, huesos sin quebrar, corazón roto, costado abierto, tinieblas sobre la tierra, sepultado en la tumba de un rico. Esta y otras más profecías indican que cada uno de los detalles serían parte de un designio en cuanto a la muerte de Jesús. Así que entonces podríamos decir que la muerte cruenta e ignominiosa de Jesús en la cruz fue escogida por el Padre para que su Hijo Jesucristo muriera. Y la respuesta es que sí. Juan dice que estaba cumpliéndose lo que Jesús dijo acerca de su muerte, de la cual habría de morir. Todos los evangelios registran estas declaraciones. Cristo no asumió o dedujo de qué forma habría de morir, porque los romanos eran los que gobernaban. Así que la predicción de él mismo de cómo habría de morir nos deja ver el conocimiento que tenía de la voluntad del Padre, manifestada en todas las profecías del Antiguo Testamento. Ahora bien, aquí vemos la maravillosa acción de la providencia divina. Dado que la muerte por crucifixión en este momento era solamente algo que los romanos podrían hacer, ellos no inventaron la muerte por crucifixión. Básicamente era una costumbre en Asiria que popularizó en sus conquistas Alejandro el Magno, y de esta forma fue como se introdujo entre los romanos 300 años antes de Cristo. Las profecías acerca de la muerte de Cristo que acabamos de observar se predijeron 1000 años antes. Después de haber sido interrogado por Anás, fue enviado a Caifás. Ahora es llevado al pretorio y muy cercano al templo. Aquí fue el lugar del juicio que Jesús tuvo ante Poncio Pilato. Juan dice que era ya de mañana, así que debió haber sido mínimo las 6 de la mañana, que es la hora primera del día judío. De modo que Cristo ya había pasado en este proceso al menos 6 horas, seguramente puesto de pie sin poder sentarse o descansar un poco. Los judíos rechazaron matar a Jesús por lapidación y pidieron que los romanos lo mataran en una forma muy específica, por crucifixión. Y esta no era la única forma en que los romanos mataban. Ellos mataban a espada, o decapitaban, o los arrojaban a las fieras en los circos, o los ahogaban, o los quemaban. Había tantas formas de matar, pero ellos pidieron que lo crucificaran. ¿Por qué? Porque esa fue la obra de la providencia divina que estaba obrando para llevar a cabo lo que estaba profetizado en cuanto a la muerte de Cristo y para cumplir así la voluntad del Padre. Ahora, no sabemos por qué el Señor escogió esta muerte para su Hijo, pero fue tan terrible, y no solamente para Cristo, sino para el propio Padre, ver a su Hijo Jesús muriendo en la cruz. Que Dios nos permita nunca minimizar ni suavizar, y mucho menos hacer superficial este momento tan dramático de la muerte de Cristo. Pero tampoco deberíamos ver a la cruz como un instrumento de bendición, ni como un fetiche con poder alguno. Fue el instrumento de muerte de nuestro Señor Jesucristo, que fue un instrumento de maldición. En las 2 últimas horas de la vida terrenal de Jesús, fue cuando Pilato pronunció su sentencia de muerte por medio de la crucifixión, y nos dice Juan que era la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía.
Así que en el momento en que Jesús es llevado hasta el monte de la calavera, pudo haber pasado 1 hora y luego Jesús pronunció su último suspiro a las 3 de la tarde. Ahora bien, ¿es el propósito de Juan con el relato de la muerte de Jesús causarnos un sentimiento de lástima por él? Y por supuesto que no. El propósito de ninguno de los evangelios es procurar presentarnos o darnos una vista deplorable o lastimosa de la persona de Jesús. Ante todo, siempre mantienen un énfasis en su majestad, en su gloria, y aun a pesar del sufrimiento físico al que fue sometido, y aun cuando lo describen de manera muy sucinta y llana, no pasando por alto esos eventos, nunca procuran enfatizarlos ni describirlos para no dejarnos una visualización de un Cristo derrotado y envilecido, porque después de este evento terrible, todos presentan a Cristo glorioso siendo resucitado. La resurrección de Cristo es el amén del Padre. La resurrección de Cristo es la prueba de que Él es el Señor. La resurrección de Cristo es el punto central de la fe cristiana. Es un artículo doctrinal fundamental. Sin esta doctrina se caen todas las demás doctrinas respecto a la fe y la salvación. Pablo enfatizó en su carta a los Corintios con todo un capítulo la importancia respecto a la resurrección. Siendo la resurrección un evento histórico, con muchas evidencias, esta doctrina tiene entonces una base en el aspecto racional, es decir, es difícil tratar de negarla y se ha vuelto fundamental la resurrección de Jesucristo como el cimiento para creer y ser salvo por la gracia de Dios. Es el mensaje del Evangelio que debe contener esta verdad para que creyendo en ello una persona pueda ser salva. Y es de esperanza de todo creyente para su propia resurrección y glorificación en el día del Señor.